Y esto es Jesús, modelo a seguir. Estamos compartiendo de la palabra de Dios. Estamos hablando en Romano 6:23, dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de vivir a espalda de Dios es la muerte. Y la muerte es la condenación eterna, condenación eterna. Mas la dádiva de Dios es, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo contrario, vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ¿quién es la vida eterna? Dios. ¿Y qué dice las Escrituras? De que Jesús tuvo un advenimiento, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él vino a este mundo con una bendición de ser eterno. En las Escrituras dice: ustedes no me la sacan a la vida, yo se la doy a mi vida, yo la entrego. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario allí, que dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su espíritu. A Él nunca lo iban a poder sacar así, haga lo que hagan con Él. Está comprobado científicamente de que el ser humano no podría aguantar un ser humano común de ser tan martirizado su cuerpo como fue Jesús de Nazaret. ¿Por qué aguantó tanto el corazón del nazareno? Porque Él tenía la vida eterna. Él tuvo que entregar. Antes de eso Él dijo: consumado es, todo está consumado. Jesús de Nazaret, con su muerte en la cruz del Calvario, pudo cargar el pecado del mundo entero. Déjame decirte algo. Dios, el ser más puro que existe en el cosmos, el amor más puro, no existe. No se compara al amor de una madre, no se compara al amor de Dios. Si vos pensás que hay alguien que puede amar más que Dios, estás equivocado, porque la Biblia dice: Dios es amor, su amor es puro. El amor del ser humano es un amor limitado. ¿Por qué? Porque es un amor hasta allí nada más, no alcanza. Por más que nosotros veamos el amor de una madre como un amor vasta, un amor increíble, pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es puro. Imagínense cuántas cosas nosotros en el trayecto de la vida cometemos ante Dios y Dios nos perdona. Él no tiene el problema de perdonarte, el problema está en que vos te determines a vivir para Él. Entonces ese amor tan puro vio cargar a su Hijo el pecado del mundo entero. Por eso dice las Escrituras de que Dios tuvo que dar la espalda a Dios, a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo siente que su Padre lo abandona. Por eso dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La fuerza de Jesús de Nazaret era la vida del Padre mirándolos, esa conexión de Padre e Hijo. Imagínese el ser más puro, el amor más vasta, ver que su Hijo, su único Hijo, estaba cargando el pecado del mundo entero, cayó sobre Él. Y el Señor no aguantó ver a su Hijo con tanta mugre, un ser tan puro, tan santo, su mismísimo Hijo. Dios nos dio una oportunidad muy grande, para que nosotros de muerte podamos pasar a la vida. Escuche bien lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay en otro. El único que es el que nos da la posibilidad de la vida eterna se llama Jesús de Nazaret. No cambie la verdad de Dios, no cambie la palabra de Dios, porque vas a ser condenado al infierno, vas a ser condenado. ¿Qué dice las Escrituras? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre desobedeció a la palabra de Dios, por eso ha muerto.
¿Y qué es la desobediencia a la palabra de Dios? Ese es el pecado. ¿Vos caminás en la obediencia a la palabra de Dios? Si caminás en la obediencia a la palabra de Dios, ¿a quién tenés que tenerlo como Señor de tu vida? Es a Jesús de Nazaret. Es a Jesús de Nazaret. Mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Más claro que eso, ¿qué podemos inventar? Es solamente que te detengas y te pongas a pensar, es sencillo. La consecuencia de vivir a espalda de Dios es condenación eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios dio al ser humano, es por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él pagó el precio. Yo tengo a Jesús de Nazaret como el Señor de mi vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra verdad. ¿Qué queremos inventar? ¿Qué te enseñan? Por eso es importante saber en qué lugar yo me congrego para saber qué me enseñan de la palabra de Dios. Si me enseñan lo que está escrito en este sagrado libro o es una ideología religiosa, de costumbre, de esto, de aquello, por más que te diga que quien haya inventado o hecho esto, lo otro, es nadie. El único a quien debemos obedecer es a la palabra de Dios. Todo lo que yo desobedezca a la palabra de Dios es condenación. Por más que quiera hacerlo parecido, es condenación. ¿Quién soy yo para cambiar la verdad de Dios? Muchos dicen, ¿por qué hay tantas iglesias evangélicas? El que camina, la iglesia que camina conforme a la palabra de Dios, el que camina conforme a la palabra de Dios va a ir al cielo. El que no camina conforme a la palabra de Dios va a ser condenado. Y mucho más aquellos que cambian la verdad de Dios. Lo que cambian la tremenda verdad de Dios es instrumento del mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo engañó a la mujer. Vemos acá en Génesis diciendo, no vas a morir, eso, vas a ser igual a Dios. Ese es el punto. Dios no quiere que comas, porque si vos comes el día que comes vas a ser igual a Él, vas a saber el bien y el mal. Usó una verdad. El bien y el mal, el hombre descubrió el bien y el mal, porque el árbol era de la ciencia del bien y el mal, pero al desobedecer se contaminó con el pecado. Usó una verdad para convertirlo en la mentira más grande que condujo a la muerte. Satanás te estás conduciendo a la muerte si no caminas conforme a la palabra de Dios. Por más que cantes y hagas lo que hagas en la iglesia y todo el rito religioso que cumplas, estás condenado si no cumplís lo que está en este sagrado libro. Preocúpate por conocerlo, preocúpate por caminar conforme a la palabra de Dios, porque cuando te presentes ante Él no vas a tener un abogado, sino un Señor que te diga, apartado de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco, porque viviste a espalda de mí. Jesús te está llamando, es tiempo que reflexiones, que te determines en tu corazón a vivir para Él. Ahora yo te digo, ¿es la mejor vida? Claro que sí. Caminar a obediencia a la palabra de Dios. Fíjense en la consecuencia, cómo vivía Adán en el huerto del Edén y cómo tuvo que vivir después. Es sencillamente, si caminamos conforme a la palabra de Dios, tenemos un beneficio impresionante. Si vivimos sin Dios, tenés que pelearla en la vida. Y lastimosamente todo lo que logres, igual te es condenación. Jesús te está llamando. Buscamos la pausa y enseguida volvemos.